Bueno, chiquillos, hemos vuelto, ¿cierto?, de la pausa comercial. Como siempre, agradecer a nuestro auspiciador, en este caso, Sportlight, ¿cierto? Te cambia la vida. Motivación, salud, alegría, disciplina, constancia e inspiración. Sportlight te cambia la vida. Aprovecha, ¿cierto?, las nuevas promociones en los planes anuales. A los chiquillos de Compra, ¿cierto? Creamos soluciones a tus problemas con sus tres locales en Punta Arenas y Puerto Natales. Y a los chiquillos de ASL Abogados, ¿cierto? Magallanes 731, segundo piso, oficina número 3. Nos pueden escuchar, ¿cierto? En 96.0 AM, 96.5 FM y en redes sociales nos pueden encontrar como Polar Comunicaciones. Y para aquellos que obviamente nos están mirando, nos ven en Canal 28, ¿cierto? De Canal de TV Red. Un poco conversando, ¿cierto? Estábamos hablando de las organizaciones deportivas. Ahora vamos a hablar un poquito de otro tema que viene de las mismas organizaciones deportivas, ¿cierto? Que es el plan estratégico. Cómo planificar, ¿cierto? Cómo llevar a esta organización a un buen camino, que es un proceso bastante largo, ¿cierto? Hay un proverbio, ¿cierto?, que dice que si no sabes para dónde vas, cualquier camino te conducirá a algún lado, ¿cierto? Eh, y obviamente todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. ¿Cierto? Que lo decía Buda. Eh, Hay muchas situaciones, ¿cierto?, donde nosotros no planificamos, no organizamos, no vemos nada y en realidad llegamos a algo sin saber lo que queremos hacer, cuando en realidad es un proceso que debemos hacer de una manera estructurada. Entonces, la necesidad de planear, ¿cierto?, esencialmente se deriva del hecho de que toda institución opera en un medio que experimenta ciertos constantes cambios tecnológicos, políticos, competitivos, aptitudes, normas sociales, económicos y que obviamente son derivados del proceso de la globalización. La planeación, ¿cierto?, el proceso por el cual el sistema es conducido, ¿cierto?, en una situación actual y que obviamente va hacia un estado de deseo, empleado, ¿cierto?, los recursos necesarios y obviamente los disponibles. Y es una relación entre los fines y el medio. Por eso es importante, chiquillo, cuando planeamos, ¿cierto?, es decidir de antemano qué hacer, cómo hacerlo, cómo, con qué y quién deberá llevarlo a cabo. Si tenemos todas estas preguntas claras, incluso hasta un deportista va a poder entender qué es lo que está haciendo en un campeonato, ¿cierto? Qué es lo que está haciendo, en este caso, en un deporte competitivo, ¿cierto? De combate. Qué es lo que está haciendo, ¿cierto? La estrategia, la táctica, porque si sabemos que la técnica se hace de tal manera, la táctica la va a poder aplicar de buena manera, la va a aplicar, es decir, el qué, el cómo, cuándo, y dónde y por qué. Es decir, esta técnica la va a utilizar en tal momento, en tal situación, y obviamente ese deportista se va a sentir mucho más agradado porque entiende lo que está sucediendo y no lo hace a un nivel instintivo. Entonces, planear, ¿cierto? Es decidir siempre de antemano esto, ¿cierto? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué? ¿Y quién deberá llevarlo a cabo? Porque obviamente con eso entendemos que lo que estamos haciendo tiene un fin. Tenemos algunas actitudes, ¿cierto?, de la planeación. El inactivo, ¿cierto?, que no actúa, fluye un poco, que es lo que hablábamos, ¿cierto? El reactivo que busca en el pasado, es decir, busca un poco los ejemplos que han funcionado y que tal vez funcionan, pero que obviamente no siempre son los que van a dar un real funcionamiento. Los preactivos, ¿cierto?, anticipan un poco el futuro y los interactivos que diseñan ese futuro. Los principios, ¿cierto?, de la planificación o la planeación, ¿cierto? La holística, ¿cierto?, que busca dar las soluciones globales, evitando un poco la respuesta a corto plazo, un poco la participativa, ¿cierto?, que involucrar a todas las personas de la organización, y la continua, obviamente, que nosotros conocemos, ¿cierto?, que busca realizar constantes y no solo los fines de año, que son generalmente los principios que debemos tener más importantes, ¿cierto?, que sea continuo, que no busquemos, ¿cierto?, que finalice el año para poder planificar. Etapas de la planeación, ¿cierto? El definir definición del sistema, ¿cierto? Análisis de los problemas, formulación de fines, diseño de alternativas, evaluación de selección, implementación y control. Las ventajas de la planeación, ¿cierto? Contribuye a las actividades ordenadas y con un propósito. Esto es súper importante, ¿cierto? Cuando ordenamos un poco la situación, ordenamos todo lo que vamos a hacer y para dónde vamos a ir, ¿cierto? Señalar, ¿cierto? La necesidad de los cambios futuros. Una organización no puede mantenerse igual siempre. Va evolucionando, va cambiando y obviamente esos cambios tenemos que adaptarlos. Fomenta el logro. En el caso, estamos hablando tanto de los stakeholders, ¿cierto? Hablamos tanto los más internos, hablamos de los participantes deportistas, voluntariado, equipo, y como no también a los que al entorno de nuestro, ¿cierto? Proporciona una base de datos para el control, eso es súper importante, y obliga, ¿cierto?, a la visualización de un todo, tener todo ese grupo todo en un solo englobado y poder entenderlo. La planeación, ¿cierto?, está limitada por la información y por los hechos futuros, obviamente, y eso es algo que tenemos que tener siempre claro. La demora de las acciones,
y lo que nos planea, ¿cierto? Exagera la planeación. Esas son algunas de las desventajas que generalmente tenemos en la planeación, ¿cierto? Porque está limitada en algunos cierto, lo que va a suceder. Eso obviamente la demora de las mismas acciones y obviamente exagerar en algunos casos mucha planeación también es malo en este proceso. Los enfoques que tenemos que tener en la planeación, ¿cierto? La planeación táctica, la versión estratégica y obviamente que busque que sea integral. En la táctica podemos decir que proviene de la palabra griega, ¿cierto? De la mitología, el táctique, que significa arte de disponer y emplear las tropas en el campo de batalla. Y la estrategia que proviene de la palabra griega, ¿cierto? Estrategia, que significa obviamente el arte o la ciencia de ser general. ¿Ya? Con estas dos tipos de planeación, ¿cierto? Debemos tener un poco más claro de a dónde vamos a ir. La diferencia entre táctica y estrategia, que en algunos casos siempre está esa situación, se refiere, ¿cierto?, a uno de los componentes, departamento o unidades o aisladamente. Y la estrategia se refiere a la organización como un todo, ¿ya? A objetivos a largo plazo. En el caso de la táctica, ¿cierto?, a objetivos a mediano y corto plazo. Y obviamente la estrategia está compuesta de muchas tácticas simultáneas integradas entre sí. Es decir, la estrategia ya es la táctica, ¿cierto? Integrada de varias maneras, ¿cierto? Y que obviamente hacen todo, ¿cierto? Tenemos varias tácticas dentro simultáneamente que pueden trabajar dentro de esta estrategia. Es decir, ya es el último eslabón, ¿cierto? De este proceso, ¿cierto? Donde técnicamente conocemos que es lo que estamos hablando en el primer bloque, tácticamente lo que venimos hablando ahora, y obviamente ahora la parte, ¿cierto? La estrategia. Em, un poco la planeación estratégica, ¿cierto? Que ha pasado por diferentes años, pero lo que no es la parte de este proceso, ¿cierto? No es improvisación, no es predicción sin investigación, no es una administración del futuro. La planificación es necesaria precisamente por nuestra incapacidad de predicción. Las predicciones se refieren al curso, ¿cierto?, lo más probable de los eventos. Gestión más exitosa, ¿cierto?, es la más preparada a la organización para enfrentar los sucesos improbables que cuando estos obviamente vayan a ocurrir. Por eso, para planificar siempre hay que tener mucho tiempo. Bueno, y de hecho los japoneses han demostrado la duración, ¿cierto?, de la fase de planificación. Repercute no solo en el tiempo total de la ejecución, sino también en la calidad de los resultados. Una fase, ¿cierto?, de planificación corta, fase de ejecución larga, más defectos, fase de planificación larga, fase de ejecución corta, menos defectos. Una persona que solo será capaz, ¿cierto?, de lograr sus objetivos si estos están absolutamente claros. Objetivos que no están a la vista de forma clara, que lo hemos visto, y que no se recuerdan constantemente, tienen poca probabilidad de ser cumplidos. Los planes a corto plazo no pueden establecerse sino una vez definidos los de mediano y largo plazo. Eh, Algunos requisitos para que estos objetivos sean bien definidos: ser propios, ser concretos y específicos, ser poco y muy importante, ser mesurables, cuantificables en lo posible, tener plazos intermedios, ser compatibles, estar escritos y ser fácilmente consultables. Eh, cuatro, cuatro perspectivas estratégicas que podemos tener: la perspectiva financiera, ¿cierto? La perspectiva del cliente, en este caso del deportista, la perspectiva interna del proceso de negocio, ¿cierto? Estamos hablando de lo que hablamos, ¿cierto?, de las partes internas la organización y la parte de la innovación, ¿cierto?, de la mejora. El proceso de la gestión estratégica. ¿Cómo parte, cierto? Partimos de la preparación, parte por un diagnóstico, luego de los objetivos, ¿cierto? El plan de acción y la evaluación y la supervisión. Y luego se genera este ciclo, ¿cierto? Donde volvemos a partir de nuevo, ¿cierto? El diagnóstico, volvemos a ver los objetivos. Y que nos podemos hacer preguntas como cuál es la situación, cuáles son los objetivos, cómo se pueden lograr estos objetivos y si se han logrado los objetivos. Em, un poco la preparación, ¿cierto? ¿Por qué se inicia? ¿Por qué se necesita un plan estratégico? ¿Cómo se va a desarrollar ese plan? ¿Cuánto tiempo se tiene? ¿Y de cuánto presupuesto se dispone? Eso es algo súper importante. Un poco en ese proceso, ¿cierto? Los diagnósticos, tenemos ambientes externos, ¿cierto? Lo tecnológico, sociocultural, el internacional, el político, el económico, el ambiente interno, los empleados, la cultura, la administración. Conversamos en el primer bloque, ¿cierto? Todo lo que es el desarrollo de nuestra organización. Eh, y obviamente que eso nos va a generar un proceso un poco más largo de la recopilación de la información, ¿cierto? El diagnóstico, las barreras del personal,
las barreras administrativas, las barreras de la visión y las barreras operativas, ¿cierto? La ejecución de la estrategia. La participación, ¿cierto? En lo interno, digamos así, la parte positiva, las fuerzas, ¿cierto? La parte negativa, las debilidades, en la parte externa, las oportunidades y obviamente lo negativo, las amenazas, ¿cierto? Este análisis FODA, que algunos conocen, ¿cierto? Con estrategia, sin estrategia. ¿Es necesario un cambio? Sí, formulación, reformulación de la estrategia, o no, mantener la estrategia con reforzamientos menores y menores, ¿cierto? Eh, un poco hablando de esto, de este término, vamos a basarnos ahora a la parte, ¿cierto?, de la creación de la visión. Eh, ¿Qué es la visión? Bueno, razón de ser. Representa, ¿cierto?, la última y más elevada aspiración de la cual todos los esfuerzos deben estar encaminados. Se resume, ¿cierto?, en un enunciado que proyecta la imagen compartida de lo que queremos, ¿cierto?, de la organización que queremos llegar a ser. Mantén la mirada en tu destino, no en donde te has tropezado, ¿cierto? Un proverbio bastante importante. En la visión, nuevamente se deben expresarse en algunos términos de éxito, ¿cierto? Los ojos de los colaboradores, nuestro equipo, ¿cierto? De los que reciben el servicio, de la sociedad, de las personas que nos importan. Cómo alinearlo, ¿cierto? Todo este tremendo engranaje debe contener las características generales de cómo querer que sea la organización en cada una de las partes de la función. Y otra parte importante, ¿cierto? La cultura organizacional. Lo estuvimos conversando anteriormente, ¿cierto? La compleja mezcla de los supuestos conductas, ¿cierto? Los relatos, los mitos, las metáforas y las demás ideas que encajan entre uno y otro y definen obviamente el significado de ser miembro de esta sociedad concreta, de esta entidad, ¿cierto? Que queremos formar, una entidad, por ejemplo, queremos hacer alguna actividad en específico y todos tenemos esa cultura organizacional de esa actividad y obviamente tenemos esa mirada que queremos entregar. La serie ¿cierto? De entendidos importantes como normas, valores, entidades y creencias compartidas por los miembros de la organización. Eh, Representan un sistema de creencias colectivas, ¿cierto? Que inspira el comportamiento de las personas y a menudo son un reflejo, ¿cierto? De las preocupaciones de la organización. ¿Qué valores nos mueven? ¿Qué principios nos rigen? ¿Por qué queremos ser ellos, ¿cierto? ¿Por qué son los más adecuados? ¿Está adaptado generalmente, tiene un efecto positivo? Como por ahí dicen algunas palabras, ¿triunfará de los rebeldes? ¿Acaso apoyas los rebeldes? Reclamaron otros jefes de la mafia. Ellos luchan contra Navidad, los soldados combaten por la plaga, contestó Carleón. Esto obviamente tomado de una película muy conocida, ¿cierto? El Padrino. Eh, Esto es la razón de hacer de la empresa, la gerencia del departamento. Hablamos hoy de la misión, ¿cierto? La misión ocupa más de 5 o 10 líneas, ¿cierto? Una determinación que requiere proporcionalmente de más tiempo que las demás etapas del proceso, ¿cierto? De la planeación, especialmente cuando una empresa la formula por primera vez, en este caso la organización deportiva, que exprese el quehacer fundamental, que sea trascendente, ¿cierto? Duradera, que sea inspiradora, que sea sencilla, comprensible y que indique obviamente la repercusión o el beneficio social que tenemos como organización. El objetivo estratégico, cuando hablamos ya, pasamos a la etapa ya de tener el objetivo estratégico, hablamos de la declaración concisa de lo que un elemento específico de la estrategia debe alcanzar, siendo este crítico para su éxito, importante. Cada perspectiva, por lo general, contiene tres a 6 objetivos primarios, ¿cierto? Que declaran un aspecto clave de la estrategia para ser alcanzado durante los próximos años. Los objetivos se representan, ¿cierto? Con frases de acción, verbo, objetivo, ¿cierto? Y pueden ser incluidos en el medio y o los resultados deseados, así como la acción. Ejemplo, por ejemplo, de una empresa siendo más confiable en la industria, ser, porque si, digamos así, queremos llevarlo a un objetivo estratégico, sería ser la empresa más confiable, ¿cierto?, en la industria, en la eficacia en los procesos, maximizar ahorro por área, contar con el personal mejor capacitado. Un poco hablando de lo que estábamos nombrando, ¿cierto?, de el objetivo, la estrategia. Una organización que busca la excelencia sin una misión, visión y objetivos claros es como un barco que todo funciona bien, pero no sabe a dónde va. Si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Eso obviamente es bastante importante. Y un poco repasando de las partes, ¿cierto?, de la organización. eh, y un poco también retomando de lo que estábamos conversando en el primer bloque, con respecto a la creación, ¿cierto?, de las organizaciones deportivas, la importancia de por qué tener, ¿cierto?, dentro del grupo entes que entiendan, ¿cierto?, los diferentes proyectos a los cuales podemos postular. Cuando creamos, ¿cierto?, una organización deportiva,
no solamente tenemos que tener claro cuáles son las partes, sino que también cómo va a funcionar esas partes, ¿cierto? Este objetivo, esta planificación. Y en este proceso también tenemos que tener claro que hay recursos, y estos recursos no siempre son internos. En algunos casos son proyectos, ¿cierto? Que en este caso tenemos asignaciones directas por el gobierno regional, proyectos, ¿cierto? Como el Fondo Deporte. Tenemos algunos fondos, ¿cierto?, que son a través del Ministerio del Deporte, algunos a través de las municipalidades, ¿cierto? Y que obviamente eso nos van a dar herramientas para poder desarrollar nuestro planteamiento. Pero eso es importante entenderlo cuando ya tenemos la organización. Ahora, si no tenemos la organización, lo volvemos a repetir, ¿cierto? Tenemos que acercarnos a una entidad como el IND, la municipalidad, y poder solicitar, ¿cierto?, esta creación de una organización que en la mayoría de los casos, ¿cierto?, estamos hablando de la formación de 15 personas, donde debemos pedir un ministro de fe, ¿cierto?, donde nos van a entregar estatutos bases, estatutos, ¿cierto?, los reglamentos, hablamos de la organización, y con esto crear, obviamente, nuestra organización, en este caso estamos hablando de organizaciones deportivas. Con esto ya tenemos el primer paso dado, ¿cierto? En algunos casos, obviamente, cuando tenemos más de 3 organizaciones deportivas, podemos hacer una asociación, que sería muy importante cuando queremos agrandar un poco este proceso, ¿cierto? Tener más recursos, porque a medida que vamos escalando, los recursos son mucho más. Hablamos también de las federaciones, ¿cierto? Las diferentes federaciones, las más de 50 federaciones que hay a nivel nacional, ¿cierto? Y que están incluidas, ¿cierto?, en el Comité Olímpico, en algunos casos de nivel prioritario, o en algunos casos a nivel secundario, pero que obviamente tienen una trascendencia en el deporte nacional, ¿cierto? Porque obviamente hablamos, ¿cierto?, siempre del análisis de las medallas, que es parte del proceso, ¿cierto?, de cualquier organización. Cuando hablamos un poquito de los tamaños, ¿cierto?, y que obviamente nos afectan, volvíamos a repetir, ¿cierto?, de los tamaños de los directorios, generalmente partimos, ¿cierto?, con tres, y que eso obviamente va a generar que nuestra capacidad sea más rápida, sea más resolutiva, pero hay menos diversidad y las capacidades obviamente hay una sobrecarga. Por eso es importante en algunos casos cuando partimos con tres, después pasar un cambio de estatutos, ajustar esos estatutos según lo que dice nuestra asamblea, este equipo, ¿cierto?, de técnicos, eh, personas, ¿cierto?, voluntariado, y que obviamente tienen una visión clara de lo que quieren hacer para ese lado, y obviamente con estos estatutos pueden regir su organización. Eh, Ese desarrollo obviamente hace que también podamos ampliar ese directorio, tal vez de 5, tal vez de 7, y hace que obviamente las capacidades sean distintas. Tenemos obviamente tal vez algunas organizaciones, algunos comités dentro de la misma organización que genera que se siga holgando un poco la sobrecarga, y obviamente pues, tengamos un directorio más numeroso, que tenga más diversidad, más opinión, más capacidades, pero en algunos casos, claro, puede generar menor resolución, lentitud, ¿cierto?, formación de grupos de poder, lo que conversamos, ¿cierto?, y menor comunicación. Y no olvidar, ¿cierto?, la diferencia, ¿cierto?, directorio, estamos hablando de este grupo que encabeza, ¿cierto?, comité ejecutivo, y obviamente el personal operativo, ya que en este caso en nuestro equipo técnico, y las directrices, ¿cierto?, de estrategia, que lo vemos directorio, y la gestión diaria que tiene que ver directamente con nuestra organización, ¿cierto?, con nuestro equipo técnico. Recordar, y obviamente es muy importante, de la gobernanza, ¿cierto? Para que esta obviamente sea una buena gobernanza, ¿cierto? En los procesos, ¿cierto? La transparencia, las actas, las votaciones, las asambleas, el comité de ética y la documentación. En los controles de esa misma gobernanza, ¿cierto? No olvidar lo que estábamos conversando anteriormente, la misión, la visión, los objetivos, la planificación, la estrategia, obviamente, de esa planificación, y las auditorías que son muy importantes dentro de este proceso. La evaluación del comité ejecutivo, es decir, la evaluación, ¿cierto?, de este directorio, el informe de la memoria anual, las capacitaciones, la elección, la sensibilidad de los miembros, que eso es muy importante, las informaciones a tiempo, gestión de la información, transparencia, y así algún fanpage, el lugar donde se pueda encontrar. Los recursos, ¿cierto?, de la organización, hablamos, recuerden, los económicos, estamos hablando, ¿cierto?, de la importancia que tenemos al momento de solicitar esos fondos, que no siempre tienen que ser internos, pueden ser de algunas acciones de donaciones, ¿cierto? La ley de donaciones que está en el Ministerio del Deporte, que pueden preguntar en IED, es muy importante esto porque hay empresas que generan estas donaciones y que obviamente nos pueden beneficiar como entidades deportivas. El recurso humano,
voluntariado, ¿cierto?, del personal remunerado, los materiales, ¿cierto?, la implementación de infraestructura, insumos. Eso es importante también, tener claro nuestra base de organización y el tiempo, obviamente, el personal remunerado y el voluntariado. El importante también es definir, ¿cierto? Nosotros generalmente digamos así, hoy estamos conversando un poquito más de los clubes deportivos y las organizaciones deportivas voluntarias, ya, pero también hay otro tipo de entidades de organizaciones, ¿cierto?, secundarias. Hablábamos, ¿cierto?, de los centros de adulto mayor, las universidades, juntas de vecinos, las asociaciones parroquiales, las organizaciones deportivas públicas. Hablábamos tal vez de los servicios de las municipalidades, ¿cierto? Estos programas que salen en movimiento, Promesas Chile, organizaciones deportivas comerciales, ¿cierto? Ya hablábamos un poco de los gimnasios, ya un poco más de otro índole, y obviamente la organización del deporte no organizado, aquellos que quieren ir a correr, ¿cierto? Van al parque, hacer una actividad, eh, algo distinto, ¿cierto? Pero que no tiene que ver directamente con la organización. Y obviamente la naturaleza de esta organización deportiva, ¿cierto? La entidad, ¿cierto? De una entidad social, involucrada, ¿cierto? La oferta deportiva dirigida por un objetivo, con un sistema, ¿cierto? De actividades conscientes, estructurado con un rasgo relativamente identificables, ¿cierto? Lo importante, los objetivos, ¿cierto? La estructura y las limitantes identificables, porque así podemos tener una organización un poco más clara, ¿cierto? Al momento de plantearlo a nuestros papás, que son, al final, son los que construyen digamos así, esta organización. Recordar, ¿cierto?, las normativas, no nos podemos olvidar nunca de las normativas. En la práctica, ¿cierto?, es todo muy distinto, porque tenemos las metas, los objetivos, ¿cierto?, los datos sobre las afiliaciones, y obviamente por consiguiente quién va a votar en la asamblea, la regla de admisión, ¿cierto?, la suspensión, la exclusión de los miembros, los datos sobre la periodicidad, ¿cierto?, las reuniones, las funciones de la asamblea, funciones y responsabilidades de los órganos principales, disolución, cómo enmendar un estatuto, cómo resolver los litigios. En realidad, varias informaciones importantes al momento de ver esto. Eh, Algo importante que hablamos, ¿cierto?, de los directorios, ¿cierto?, el clima financiero, la política y la estrategia, ¿cierto?, los factores externos, la eficiencia, ¿cierto?, de las operaciones, la prudencia y la rectitud financiera, los riesgos jurídicos y cualquier otro riesgo identificable, para que obviamente con esto tenemos una eficacia dentro del directorio. Recuerden que hay una historia, ¿cierto?, de la organización deportiva de la ODO, ¿cierto?, y el análisis del entorno. eh, Algunos elementos también importantes dentro de nuestra organización, ¿cierto? Por ejemplo, los conflictos de interés. Hablamos, ¿cierto?, de los problemas, los conflictos de interés. ¿Qué pasa con los conflictos de interés? Son aquellas situaciones, ¿cierto?, en las que el juicio, ¿cierto?, de un sujeto en lo que se relaciona al interés primario, o para él o para ella, ¿cierto?, integra, ¿cierto?, las acciones, y que tiene obviamente indebidamente influencias por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico personal, y obviamente eso nos afecta, ¿cierto?, a las organizaciones, y que es uno de los cánceres, ¿cierto?, de las actividades, ¿cierto?, en el caso del deporte. ¿Cómo comprendemos la gobernanza, cierto? La receptividad, las funciones, los procesos, el control y la mejora de estos procesos. Un poco las recomendaciones básicas, ya finalizando esta entrevista, ¿cierto? Detectar, ¿cierto?, si un directorio posee los conocimientos, las capacidades necesarias para gobernar con eficacia y en beneficio, obviamente, del mismo. Utilizar, ¿cierto?, la lista de comprobación de gobernanza para evaluar y mejorar esa gobernanza. Llevar a cabo evaluaciones de riesgo en las actividades, obviamente, que estamos haciendo, mantener, ¿cierto?, un registro de riesgo y uno de conflictos de interés, y asegurarse de que obviamente que eso siempre se mantenga actualizado. Y plantearse, ¿cierto?, con la ciudad preguntas frecuentes y fundamentales sobre la estructura de la gobernanza del agua. ¿Por qué? Porque obviamente eso nos va a generar una ODO, ¿cierto? Lo podemos decir, Organización Deportiva Olímpica, que en este caso generalmente son los clubes, ¿cierto? De manera óptima, eficaz, eficiente y obviamente transparente, como así, con ética, ¿ya? Así que bueno, chiquillos, fue un agrado hablar hoy día con respecto a las organizaciones deportivas. Esperamos a aquellos que todavía no tienen, ¿cierto?, una organización deportiva, lo hagan. Son muy interesantes, ¿cierto? Lleva mucho trabajo. Es un conjunto de personas que la pasa muy bien, ¿cierto? Y que tienen objetivos, obviamente, dependiendo del planteamiento de esa organización, muy interesantes al momento, ¿cierto?, de plantearlo, y que obviamente han tenido muy buenos resultados en algunos casos, ¿cierto? Y por qué no siempre ver casos de éxito y adaptarlo, ¿cierto?, a nuestra realidad. Así que, chiquillos, los vemos en la próxima semana, ¿cierto?, en un capítulo más de Salida de Cancha.